Su Biblia en el capítulo 4 de 1 Corintios. Pero luego vamos a tener un tiempo de oración por la familia, por las familias y por el evento del día viernes, sábado y domingo, que es nuestro Congreso de la Familia, segundo Congreso de la Familia. Viernes, sábado y domingo tendremos plenarias, tendremos talleres y tendremos invitados para que prediquen la palabra, así que será un tiempo especial por el cual vamos a orar después. Pero ahora quiero que podamos aprender lo que el Señor tiene en nuestras vidas en 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 7. El tema de esta noche: ¿cómo debemos conducirnos en la vida? Con toda humildad. Esa es la lección, con toda humildad. La palabra humildad es una palabra poco apreciada por muchos. La humildad no es parte del corazón humano, pero la Biblia nos enseña que la humildad debe ser una característica del creyente. Porque si Dios nos ha dado todo lo que tenemos, ¿por qué podemos presumir de que es por nuestro propio esfuerzo lo que tenemos? Nada de lo que poseemos lo hemos ganado por nuestro propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cómo podemos cuidar una familia? ¿Cómo puedes cuidar tu familia? ¿Qué haces para cuidar tu familia? Y si lo haces en forma personal, ¿cómo puedo cuidar mi propia familia? La familia es, no sé, en su mejor momento, en su mejor expresión, ¿qué cosa es la familia? Continuidad. La familia es cuidado mutuo, nos cuidamos unos a otros. En su mejor momento, ¿qué es una familia? Una familia es apoyo, ¿no es cierto? Nos apoyamos unos a otros. Es identidad. ¿Qué es la familia? Identidad. Mi familia es tal, mi familia se apellida tal, mi familia viene de tal lugar, a una familia, así que también es pertenencia. Así que la familia representa para nosotros muchas cosas. Es el lugar donde aprendimos a conducirnos en la vida, a leer, a escribir, a amar. Eso es el concepto de la familia, digamos, en su mejor expresión, en su mejor versión. Pero también está la otra versión de la familia, cuando uno descuida la familia y uno vive en una familia descuidada. Y una familia así, ¿qué puede significar? Si una familia, digamos, en su mejor expresión es unidad, es ayuda, es continuidad, es amor, es apoyo. Una familia que está descuidada, ¿qué puede significar? Heridas, desconfianza, desunión, lo opuesto a la unidad, rechazo y hasta abuso, como hemos escuchado en los sermones de los días domingos. Así que la familia, cuando está descuidada y no está regida por los principios de Dios, puede llegar a ser una expresión muy triste y una circunstancia que nadie quisiera tenerla, ¿no? Pero la iglesia, mis amados hermanos, es una familia. Yo quiero que ustedes comprendan esto. La iglesia es una familia. La familia de los que seguimos a Jesús. Amén. Somos una familia, la familia de los que creemos en Jesucristo. Somos hijos de Dios y por tanto somos hermanos en Cristo. Y estamos llamados a cuidar y a mantener la unidad de la iglesia como familia. Por eso tenemos que aprender a cuidar la familia.
sobre todo en su unidad. San Pablo dijo en Efesios capítulo 4, tal vez uno de los pasajes más expresivos de cómo debe andar un creyente, cómo debe ser el andar del cristiano. Y entre las características que Pablo habla sobre cómo debe ser el andar del cristiano que ya tiene a Jesús en su corazón, que ya dejó la vana manera de vivir, que ahora está viviendo a los pies de Jesús, que está yendo a una iglesia. Bueno, ¿sabes lo que dice Pablo? Lo siguiente, capítulo 4, verso 1, lee junto conmigo. Él está preso, recuerden esta circunstancia especial, pero él escribe esta carta para que sea remitida a la iglesia, a esta familia allá en Éfeso. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a partir de ahí, en el verso 2, noten ustedes que dice con toda humildad. La primera característica que menciona Pablo aquí, en esta lista del andar del cristiano, es la humildad. El requisito, la condición o la característica, lo que debe verse en los creyentes es humildad. ¿Cómo anda un cristiano? ¿Cuál es el verdadero andar del cristiano? Anda con toda humildad o en toda humildad. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que Pablo está hablando de una familia, de cómo conducirnos en una familia aquí en esta carta de Efesios capítulo 4. Pero hay ciertas características que uno tiene que practicar en ese andar del cristiano. Confronta tu vida con estos versículos. Confronta el cuidado de tu familia con estos versículos. Confrontemos nuestro andar cristiano en la iglesia con estos versículos que San Pablo nos enseña. La iglesia de Corinto, por ejemplo, que es nuestro tema de cada miércoles, estaban en medio, como ya lo hemos visto reiteradas veces, en serios problemas. Era una iglesia numerosa, era una iglesia que tenía importantes líderes como Pablo, maestro que enseñaba la academia bíblica, lo hemos enseñado, el gran Apolos, gran maestro destacado, el mismo Pedro, tremendo liderazgo, entre otros. Los dones del Señor habían sido repartidos a la iglesia, es decir, una iglesia bendecida, pero una iglesia dividida. Una familia que peleaban entre ellos mismos. Increíble, ¿no? ¿Te imaginas esa iglesia que pelean entre unos y otros? Una iglesia donde se herían unos a otros, con palabras, con gestos, con comentarios, con críticas. Así era la iglesia allá en Corinto. El problema, uno de estos que tenía la iglesia, que Pablo está corrigiendo, son las divisiones. Lo que Pablo estaba viendo era, y lo que había llegado a sus oídos era que la iglesia estaba dividida por grupitos, por grupos. Nosotros conocemos eso como argollas, como yo me junto con ellos nada más, yo me junto con otros nada más. A él los saludo pero de lejos y me sigo de frente. ¿Por qué? Porque no es de mi grupo. Y había preferencias, y cuando se trataba de dar una opinión respecto a algún líder, llámame para yo poder hablar bien de ese líder. O si era el líder que a mí no me gustaba, pásame la voz para darle duro, porque ese líder no me gusta. Y entonces eso generaba obviamente pues problemas entre unos y otros. Era una familia entonces dividida, era una familia separada. Nosotros estamos a punto de iniciar nuestro segundo Congreso de la Familia, y en él vamos a abordar muchos problemas que las familias tienen. El propósito de nuestro segundo Congreso de la Familia, ¿cuál es? Que podamos vivir en los propósitos de Dios. Y al vivir en los propósitos de Dios, entonces vamos a solucionar un montón de problemas que tenemos dentro de nuestras familias. Como el de la iglesia como la iglesia de Corinto, el que tenía este problema de las divisiones. Entonces, una familia dividida, una familia separada, me pregunto,
¿Es difícil imaginarnos algo así? ¿Te imaginas una familia dividida, una familia separada? ¿Poquito complicado de imaginarte? Creo que no, ¿no es cierto? Creo que al contrario, es muy fácil imaginarnos cómo es una familia dividida o una familia separada. ¿Ha pasado esto en tu familia? Entonces sabes de lo que estoy hablando. Lo que divide a una familia, según estos pasajes, lo que hace daño a una familia, según estos pasajes, nuestra familia de casa, pero también la familia de iglesia, ¿sabes lo que dice Pablo aquí? Es el orgullo. El orgullo es esa actitud interior del alma que no está en la mente necesariamente, está muy escondida en el fondo del corazón, en el fondo del corazón. No se ve porque está ahí oculto, pero a veces cuando uno habla, deja salir el orgullo. Y cuando uno toma decisiones o da opiniones, aflora el orgullo que uno tiene adentro. Así que el orgullo no es un asunto que está a flor de piel. El orgullo es un asunto de corazón. Y la Biblia hace referencia a la mente cuando se refiere al corazón, a la personalidad del hombre. Así que el orgullo es el gran problema que Pablo quiere corregir. Creer que uno tiene derechos por encima de los demás. Eso es sentirse orgulloso. Yo creo que soy más importante que tú. Es creerse que uno es mejor que los demás, que mi opinión es más importante que la de los demás, por eso la impongo. Y yo creo que tengo la razón. Orgulloso es aquel que no reconoce sus errores y no reflexiona en sus errores. Esto es uno de los males que más destruyen la unidad de una familia. Por eso Pablo va a enseñar que la mejor manera de corregir esta actitud es la humildad. El mejor antídoto contra el orgullo es la humildad. ¿Qué cosa destruye el corazón orgulloso? La humildad. Por eso, ¿cómo se vive en la iglesia de Cristo? ¿Cómo tenemos que conducirnos en la iglesia de Cristo? Con toda humildad, revestidos de humildad, llenos de humildad. Esa es la gran enseñanza que el apóstol Pablo. Así que estamos adelantándonos un poquito a nuestro Congreso de la Familia porque ya estamos preparándonos en estos temas. Estamos entrando en un asunto familiar, pero desde el contexto de la iglesia. Hay dos lecciones importantes rápidamente en el verso 6 y en el verso 7 que pueden ser útiles para nosotros. La primera lección para poder vencer las divisiones y las separaciones de nuestras propias casas y en la iglesia es lo que Pablo dice en el verso 6. Aprendamos de él, aprendamos de su ejemplo. Pablo nos enseña, ¿quieren ustedes corregir, mejorar? Bueno, aprendan de mí. No ha sido la única vez que ha dicho, mírenme, lo ha dicho en otras ocasiones también. Pero fíjate aquí que el contexto es diferente. Verso 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esta es la palabra de Dios. Pablo empieza con una referencia, pero esto, o sea, todo lo que ha venido diciendo anteriormente, diagnosticando el problema, señalando las divisiones, desbaratando la sabiduría humana, poniéndolo en su debido lugar, reconociendo que Dios es el Señor y una serie de lecciones más. Y Pablo sigue argumentando aquí. Por eso él dice, por esto, o en otras palabras sería algo así como, por eso, hermanos, por eso, ¿no es cierto? Por todo lo que vengo diciendo. Y ahí viene su ejemplo. Él se pone como un ejemplo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros. Aquí Pablo está enseñando que ser del grupo de Pablo no es algo superior a ser del grupo de Apolos.
que era el otro hermano. O ser de este no nos coloca en un plano superior a, por ejemplo, a ser de Pedro. El hecho de que tú ames a Apolos no significa que eres más que los que aman a Pablo, y los que aman a Pablo no significa que son más de los que aman a Pedro. Y él se pone como un ejemplo. Ningún grupo debe considerarse preferido por Dios, porque no hay grupos preferidos por Dios en la iglesia. ¿Y cuál es el ejemplo, pastor, que tenemos que imitar de Pablo? Pablo está poniéndose como, y este es un texto un poco difícil de entender, la construcción gramatical es un poquito difícil, pero más o menos es así. Pablo está asumiendo que él es el protagonista, junto con Apolos, de aquellos que están admirando a estos líderes y por eso se están dividiendo. Pero ojo, no menciona a otros que realmente son los cabecillas y los que hacen los problemas. Entonces Pablo está asumiendo algo que no le corresponde, porque él no es culpable de estas divisiones. Pero él se pone como ejemplo para que todos puedan ver en él lo que significaría que uno ame mucho a uno o ame a otro. Entonces, Pablo está renunciando a su legítimo derecho de llamar la atención abiertamente. Él está cuidando la unidad de la iglesia. No está señalando a los verdaderos cabecillas. Él está diciendo, mírenme, yo puedo ser un líder que genere divisiones, pero en realidad no lo era. Yo creo que eso es importante para nosotros. Una iglesia, una familia, tiene que asumir este rol, ponerse como ejemplo o como intermediario, como mediador, como pacificador, como reconciliador, para que las divisiones desaparezcan dentro del seno de la familia. Así que tú tienes que ser una persona que diga y haga todo lo necesario para mantener la unidad de la familia o de la familia de la iglesia. Pablo estaba haciendo lo suyo, y Pablo dice claramente aquí: he presentado todas estas cosas como ejemplo en mí y en Apolos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que mirar a Pablo, no solo en esta circunstancia y en este texto y en este momento. Miremos a Pablo en todo su comportamiento y en toda su conducta. Así que Pablo está mostrándonos que hay referentes a los cuales nosotros podemos prestar atención. Así que, ¿quieres vencer estas divisiones de la casa, de la familia? Bueno, presta atención a quienes pueden ser referentes en tu vida. Pablo es uno de ellos. Pablo es uno de ellos. Así que, ¿cuál es la lección? ¿Para qué Pablo se presenta como ejemplo? Fíjate ahí en la última parte del verso 6. Para que en nosotros aprendáis, para que ustedes aprendan, este es el propósito, aprendan, llévenlo a la casa, llévenlo a su casa, a no pensar más de lo que está escrito. Por favor, cierren la boca, no digan más de lo que está escrito y de lo que está permitido según la palabra y la ley de Dios. Por favor, tienen que esforzarse a no pensar cosas de las otras personas, intenciones de las otras personas, juzgar actitudes de las otras personas. Pablo lo enseñó eso la semana pasada. Así que, por favor, no piensen más de lo que deben pensar y lo que está escrito en la Biblia. Por tanto, tenemos que ir a la palabra de Dios para que sella nuestros propios límites. ¿Qué es lo que sí debes decir? ¿Qué es lo que no debes decir? ¿Qué debes hacer cuando hay un problema? ¿Qué debes evitar para que no se genere más el problema? Para que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Así que la lección es clara. Pablo es nuestro ejemplo. No hagamos ni digamos nada más de lo que está escrito. Ciñámonos a la palabra. Sé un hombre de la palabra, una mujer de la palabra. Por eso es importante que tengas esto como una lección para tu vida. Aprende esta lección. Aprendamos del ejemplo de Pablo. Pero lo segundo, para vencer el orgullo, es precisamente aprender a no caer en el orgullo.
a evitar caer en el orgullo, a tener ese equilibrio espiritual para no desvanecernos y caer en el orgullo, a no ceder a la tentación del orgullo. Bueno, pastor, ¿qué dice el verso 7? Porque, y noten aquí lo que dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo entonces está lanzando preguntas reflexivas. Es como si dijera, a ver usted, a ver usted, ¿qué tiene usted de especial? ¿Te lo imaginas a Pablo poniendo su mano en la cintura, señalando a uno que está ahí medio pesado y medio generando divisiones? A ver, el tremendo Pablo, que ascendió hasta el tercer cielo, que ha recibido revelación de Dios. A ver usted, ¿qué tiene de especial? O algo así. Y usted que está más allá, ¿por qué se cree superior? A ver, ¿por qué se cree superior a los demás? O algo así como, a ver usted, ¿qué méritos tan especiales tiene usted que se siente tan orgulloso y está por encima de los demás? A ver, dígame. Pablo está haciendo este tipo de confrontación. Si Pablo te cuadrara, te mirara y pusiera su mano en la cintura y te dijera, a ver tú, ¿qué te crees? Muéstrame tus pergaminos, a ver cuáles son tus logros. ¿Por qué te crees grande, importante? A ver, dímelo. ¿Qué le vas a decir a Pablo? Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en el orgullo? Hay 3 preguntas reflexivas que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Y esas 3 preguntas están muy claras ahí. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque los hermanos de Corinto estaban muy orgullosos ¿de qué? De lo que habían recibido. ¿Y qué habían recibido? Capacidades espirituales, lo que la Biblia llama dones. O sea que uno tenía el don de enseñanza, otro tenía el don de la predicación, otro tenía el don de sanar, otro de hablar en lenguas, otro de juzgar espíritus, etcétera, etcétera. Capacidades espirituales. Y entonces Pablo viene y le dice, ¿tú te sientes superior por eso? Dime tú, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Mencióname algo. ¿Tu don es tuyo o lo has recibido? No, yo lo he recibido. ¿Y tú que te crees muy inteligente? ¿Quién te ha dado esa inteligencia? ¿Tú o Dios? Dios. Entonces, ¿y tú que eres muy hábil para hacer esto o aquello? ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién te ha dado esa habilidad, esos dones, ese talento? Dios. Entonces, ¿de qué te jactas? Por eso la última pregunta es, y si tú sabes que lo has recibido, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te sientes orgulloso como si no lo hubieras recibido? Como si hubiese sido algo de tu propio esfuerzo. Y entonces acá viene la sentencia, pues. Así que tranquilo, porque nada de lo que hemos recibido lo hemos logrado por nuestros propios méritos. De modo que no hay nada en la iglesia que tengas tú y que sirva para sentirte más que los demás. Clarito, ¿no es cierto? No hay nada que tú tengas o hagas en la iglesia que no lo hayas recibido y por lo cual te puedas sentir superior a las demás personas. Entonces esta es la segunda gran lección. Hay que aprender a no caer en el orgullo. ¿Cómo, pastor? Bueno, frecuentemente, con cierta periodicidad, hazte estas 3 preguntas reflexivas. ¿Hay algo de lo cual me estoy jactando? ¿Hay algo de lo cual me estoy sintiendo orgulloso? ¿Hay algo que hago bien y por tanto me siento mejor que los demás? ¿Hay una opinión que siempre digo y que creo que es mejor que la de las demás personas? Ahora, eso trasládalo a tu familia. Estamos en semana de familia. Pablo está diciéndolo esto a los corintios, pero creo que es una buena lección para que lo lleves a la casa. Aplícalo en tu propio hogar. ¿Hay algo que te hace sentir superior al resto de tu familia? ¿O tú superior a tu hermano? ¿O tú crees que eres más inteligente que papá? ¿Más inteligente que mamá? ¿Hay algo que no hayas recibido? Ni siquiera la vida que tú tienes lo has hecho por tu propio esfuerzo. La vida se te dio. Así que ¿de qué te jactas?
Y si entiendes que todo lo has recibido, no hay razón para sentirnos orgullosos. No hay razón para sentirnos orgullosos. Por eso Pablo en ese Efesios capítulo 4, ese texto que hemos leído, vuélvanlo a leer en la casa. El andar del cristiano. ¿Cómo anda el verdadero cristiano? Y empieza con la humildad. Humildes. Así que eso nos está enseñando que no se puede ser familia si no hay esta cuota en el corazón de humildad. ¿Y qué es humildad? Humildad es la actitud de Jesús, la mansedumbre de Jesús, el reconocerte no superior a las demás personas, el reconocer que todo viene de la mano de Dios. ¿Tienes dinero? Viene de la mano de Dios. ¿Eres hábil para los negocios? Viene de la mano de Dios. ¿Eres hábil para la informática? Viene de las manos de Dios. ¿Eres hábil para otra cosa? Viene de la mano de Dios. Por tanto, no hay razón para sentirte orgulloso o sentirte superior a los demás. Así que, lección aprendida, llevemos a nuestros hogares, pongámonos de pie ahora, agradezcamos a nuestro Señor que nos da dos buenas lecciones para que podamos vencer cualquier tipo de orgullo que rompa la unidad en la familia y en la iglesia. Número uno, miremos al apóstol Pablo como un gran ejemplo. Cómo cuida la unidad, cómo guarda la unidad, cómo protege la unidad. Y en segundo lugar, aprendamos a no caer en el orgullo. Pastor, eso es muy fácil. Bueno, acá hay tres preguntas que te van a ayudar a reflexionar. Tres preguntas que tienes que hacerte tú mismo. Si no, tú puedes decirle, por favor, hazme estas preguntas. Dile a tu esposa o a tu esposo. Dile a un miembro de tu familia. O tú plantéaselas ahí a la familia. ¿Cuál es el gran propósito de todo esto? La unidad. Que no haya separaciones, que no haya divisiones, que se restaure el hogar, que se restauren las relaciones, que se restaure la amistad. Pongámonos de pie, por favor, y terminemos dándole gracias al Señor. La buena noticia es que siempre hay la oportunidad de poder restaurar la familia. Siempre hay la oportunidad de restaurar las relaciones con quienes nos hemos peleado, nos hemos distanciado. O tal vez hemos sido nosotros piedra de tropiezo y hemos sido los que han ocasionado la separación. Inclinemos nuestras cabezas delante de Dios. Señor, en esta hora, Padre, examina nuestro corazón y ve si hay camino de perversidad, si realmente hay orgullo en nuestro corazón, allá en el centro del alma, en el interior de mi vida, en lo más íntimo que siempre me hace sentir orgulloso. Tal vez no lo diga o no lo mencione, pero me creo mejor que otras personas, me siento superior a otras personas. Y a veces eso, Señor, se escapa y rompe, ofende, molesta. A veces nuestras respuestas, Señor, hacen daño. A veces nuestros comentarios incomodan a otra persona, a un miembro de la iglesia o de la casa. Señor, no queremos casas divididas, hogares separados, familias distanciadas. No queremos una iglesia dividida, separada y distanciada tampoco, Padre. Oramos para que la unidad en esta iglesia sea guardada por cada creyente que decide andar la vida digna, guardando la unidad, pero con toda humildad en el corazón, en las palabras, en el trato. Enséñanos la humildad de Cristo nuestro Señor. Enséñanos la humildad que tuvo el gran siervo tuyo, el apóstol Pablo. Enséñanos, Señor, a practicar la humildad, preguntándonos, ¿qué tengo que no he recibido? ¿Qué tengo que no he sido yo, que no he recibido la delegación en la autoridad? Todo lo he recibido de tu mano y por eso fuera de ti nada tengo. Y ahora declaramos, fuera de ti nada queremos.
Bendice la iglesia, bendice los hogares, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Tomemos asiento, por favor.